Fragmentos del libro Donde nadie me espere de Piedad Bonet. 1. Pero no escribo para darle gusto a nadie, ni para probarme nada y ni siquiera para entender. Escribo solo para leerme, para creer que tengo una biografía, que no soy un fantasma. La escritura es el bisturí con el que me hago pequeños cortes por los que a veces mana sangre, el lazo que me he amarrado al cuello para no seguir huyendo. 2. Sé que las primeras horas del día son las más difíciles y que debo reptar por ellas hasta acostumbrarme a la luz e instalarme en ella. Durante meses la tarea fue sobrevivir. La de ahora es vivir, que no es menos difícil. 3. La huida es a veces un llamado de socorro y a veces una forma de suicidio, pero que con ella se experimenta al menos un breve sentimiento de eternidad, porque nos permite cortar los lazos con el mundo y también con el tiempo. 4. La muerte corroe las imágenes, en parte porque la memoria no es sino una suma caprichosa de partes a la que hoy le damos un sentido y mañana otro. 5. Al fin y al cabo, aquellos grados eran un ritual de tránsito de esos que la gente ha inventado para sentir que la vida es un proceso de avance. 6. Vivir el presente o anular el futuro es fácil, pero lo que resulta imposible es anular el pasado. 7. Releo estas páginas y veo que tiendo a victimizarme, que enfatizo aquella fragilidad de mi infancia y mi adolescencia, tal vez porque cuando hacemos un balance de nuestro pasado, tendemos a minimizar las horas felices, y más aún, ese tiempo muerto que ocupa la mayor parte de nuestra vida, el que habitamos casi sin darnos cuenta, envueltos en la rutina sin conciencia de si somos felices o desdichados, con esa laxitud de perros echados tomando el sol sobre unas deliciosas baldosas frescas. 8. Estuve un buen rato tirado boca arriba sobre la hierba, disfrutando de la quietud con los ojos cerrados, despidiéndome internamente de aquel momentáneo paraíso, cuando de pronto me sentí distinto y abrí los ojos asustado. Algo en el paisaje había cambiado repentinamente. Todo, busco las palabras y no logro expresarlo, tenía ahora unas tonalidades más intensas, pero también más opresivas. En los árboles el verde se había hecho más brillante, y también los marrones, los ocres, los negros, y el viento los retorcía con una furia insólita que los ponía a ulular como en los cuentos de fantasmas. Pero lo más impresionante fue que de la tierra empezaron a brotar olores dulces, ácidos, amargos, que entraron primero en mi cerebro y después en mi cuerpo, que perdió sus márgenes y se consustanció con el todo, como si fuera un líquido que se derrama y penetra en la tierra. 9. También ese día me entregué dócilmente, porque la sensación de vergüenza me traspasaba. Y la desnudez. Allí estaba frente a aquellos viejos que fingían serenidad, un adolescente patético que empezaba ya a ir de estropicio en estropicio, con las tripas del alma expuestas. Era torpe, me repetía con rabia. Siempre lo había sido, asquerosamente torpe. Es verdad que tomaban mi mano, que me daban palmaditas en la cabeza, que me recriminaban como en broma. Querer morir a los 17 años es una insensatez, que decía en lugares comunes sin convicción ninguna. La vida es dura y así hay que aceptarla. Pero en el fondo de mí solo veía una cosa: los ojos transparentes por donde habría podido llegar nadando hasta la misma eternidad. 10. Lo que siguió a aquel breve internamiento fue la universidad. Entré esperando no sé qué sorpresas y deslumbramientos, pero lo que predominó en aquellos años fue una normalidad abrumadora. Y sin embargo, una fuerza creció dentro de mí y me separó para siempre del mundo en el que había estado, porque sería una hipérbole decir al que había pertenecido.
En mi vocabulario entraron palabras que no conocía, a pesar de la convicción que hasta ese momento arrastraba de ser un gran lector. Eran palabras abstrusas, feas, a veces recién acuñadas por teóricos cuyos nombres pronunciábamos con reverencia, términos que nos hacían creer que pertenecíamos a una secta. Eso era lo visible y la insufrible pedantería de unos pocos, el deseo irrefrenable de exhibir sus conocimientos o la apatía y el estudiado aire de desdén de la mayoría. 11. Me gustan los libros híbridos, y empujado por ese gusto empecé a llenar cuadernos con mi letra filosa, a describir sueños, a desarrollar ideas, a escribir cartas sin destinatario, a consignar mis pequeñas investigaciones y a complementar todo esto con dibujos, a hacer collage, a remendar y a enmendar, en fin, a gastar mis insomnios en construir laberintos. Y a beber, como mi abuelo, cuyo alcoholismo detestaba, como mi padre, cuya languidez me producía lástima, y con el alcohol, sí, patético. Todos mis pensamientos, hasta los más insulsos, me parecían trascendentales, complejos, incluso poéticos. A veces, la habitación se llenaba de sombras que se desplazaban en silencio. No estorbaban, no agredían. Era yo dividido en todos los que podía ser. 12. En las mañanas escribía que Gadamer cree que en las cosas no hay que buscar verdades objetivas, que es a través del lenguaje como el hombre llega a la comprensión del mundo, que éste vive en el diálogo y que la realidad es creada por sus intérpretes. Y por la noche me pillaba a mí mismo buscando la pieza que le faltaba a la verdad, descreyendo de las palabras de Ola, buscando inútilmente el doblez y el dato falso. 13. La mayoría de aquellos alumnos parecía, en efecto, carecer de alma y espíritu, ser apenas criaturas en desarrollo con poca conciencia de sí mismos. A los otros, a los indagadores, a los curiosos, el destino les depararía futuros predecibles. A la mayoría, muy probablemente, la universidad les bebería la sangre que hoy les permitía amar y pensar con la misma intensidad, y los arrojaría al mundo convertidos en especialistas, en prisioneros de las jergas de moda, en meros supervivientes. Algunos de ellos hibernarían en países lejanos, adelantando sesudos posgrados a los que entregarían lo mejor de su juventud, y luego regresarían a luchar, primero por una cátedra y después contra las zancadillas de sus colegas. Algunos derivarían en publicistas o heredarían el negocio de su padre, o quizá sucumbirían a la frustración y tomarían opciones más drásticas. Quizás el ensimismado del último puesto o el apasionado que luego se iba a la biblioteca estuviera destinado a llevar una vida de rigor y conocimiento. Yo todavía pensaba para mis adentros que era uno de los que se habían salvado, pero los inquietos animales que rumiaban mi desasosiego a veces llenaban de ruido mis amaneceres. 14. Una noche de septiembre me dejé ir, como tantas veces llevado por la música de David Bowie, a unos lugares mentales llenos de feliz excitación imaginativa. Dibujé durante horas un insecto imaginario, sus entrañas llenas de pequeñas vejigas transparentes, de vasos sanguíneos a punto de estallar, de promontorios felpudos en los costados, de enormes alas membranosas. En un costado del papel escribí un brevísimo poema sobre el horror de la infinita perfección. Estaba en razón del cansancio, en ese estado poroso anterior al sueño donde hay, por así decirlo, una lucidez incoherente, capaz de pequeñas revelaciones sonámbulas. Fue al terminar la última palabra y levantar la cabeza que vi a Heidegger sentado sobre mi cama. 15. La universidad, me dije, es un espacio seguro donde se puede tener un salario digno por hacer lo que a uno le gusta, un refugio de soñadores y curiosos donde incluso se pueden decir insensateces siempre que vayan vestidas de un lenguaje convincente, o sobrellevar la mediocridad o el fracaso con cierta dignidad. Quizá, ¿por qué no?, algún día superaría mi escepticismo y daría clase con entusiasmo,
o me haría una de esas autoridades de cara adusta que llaman con respeto de todas partes, o en el peor de los casos un miembro del porcentaje de semivagos que permanecen allí hasta la jubilación. Mi relación con la universidad sería entonces la de un viejo matrimonio, apacible y ligeramente aburrida, con una bronca de vez en cuando y reconciliaciones periódicas instaladas por el cansancio. Sí, mi vida sería predecible, monótona, repetitiva, pero no son así todas las vidas. 16. Me imaginé a mí mismo subiendo las escaleras, incómodo de ver a mi padre, sus ojos de párpados adormecidos, y me vi volviendo a mi cubículo de maestro incipiente, llenando formularios para hacer una maestría, fichas de datos para sostener cada día unas horas de lucubraciones coherentes, y papeles para lograr un préstamo bancario que me permitiera viajar. Y me dije que no quería la vida como una infinita escalera por la que había que trepar a un mismo ritmo, la vida como un orden tedioso que exigía todos los mismos desenlaces, la vida, en fin, como un engranaje de compromisos, de metas y de éxitos. 17. En realidad creo que nací sin predisposición para la felicidad, así como otros nacen sin predisposición para el amor o para el odio. Pero la frase aquella bobalicona que le dije a Morelli parecía haberse hecho realidad. Era libre, o al menos eso parecía, y eso que había soñado ingenuamente no fue tan fácil de manejar. Tenía, para empezar, tiempo, todo el tiempo. ¿Qué hacer con él para no volver a caer en un mundo de rutinas, de repeticiones? ¿Podía uno sustraerse a un orden que empezara por la comida y el sueño y siguiera por el ejercicio, la lectura, la contemplación? ¿Qué era trabajo y qué era ocio? La culpa por no estar trabajando caía de cuando en cuando sobre mi pecho, y allí se instalaba enterrándome sus uñas y sorbiéndome las pequeñas dichas. Pero tenía cómo conjurarla. Leer fue uno de los placeres de aquellos días. Leer y releer, como los niños cuando se han enamorado de una historia. Y escuchar el silencio, o aprender a escucharlo. 18. Dicen que la soledad es perfecta para pensarse, pero yo de lo que quería huir era del pensamiento, por lo menos durante un tiempo. Corrijo, del pensamiento sobre mí mismo. No quería en absoluto meditar sobre mí ni analizar mis decisiones. La palabra yo era un estorbo que me daba el gusto de enterrar mientras observaba el vuelo de un cóndor o disfrutaba, echado en mi cama con los ojos cerrados, de los tremendos aguaceros. 19. Dios castigó a Caín con la errancia perpetua, porque para Dios y la sociedad solo eres bueno cuando echas raíces, cuando siembras, cuando cultivas, cuando tienes hábitos. El mundo les teme a los desarraigados, a esos que llevan la casa en un carro de supermercado, en una maleta con ruedas, en un costal, en ninguna parte. Les teme cuando su mirada se hace distinta, porque la vergüenza los va abandonando y algo semejante al cinismo aparece en su semisonrisa suplicante, hipócrita. Todos hemos visto cómo el mendigo de cara benevolente, el drogadicto que endulza la mirada antes de extender la mano, mira ávido la moneda que le dan, casi siempre descontento, casi siempre rabioso, y se aparta con desdén de su benefactor, solo para acercarse a otro transeúnte que pasa agachando la cabeza, sordo, impávido, escabulléndose. 20. Yo fui mi casa, un animal solitario y desnudo y sin techo, y ahora que tengo un lugar, presiento sin embargo que voy a ser expulsado de él. Al fin y al cabo soy alguien que ha elegido sus fracasos, el que alguna vez fue un duro en matemáticas, el que siempre dibujó como un poseso, el que servía para todo y para nada y escogió deslizarse por el tobogán de su derrumbamiento, el que hizo de la inacción una militancia. Aunque una vez fui el pobrecito Tom, traté de mantener una pequeña hilacha de dignidad, pero ni eso pude, porque cuando regresé del infierno
Era ya un guiñapo, un desastrado, un hombre hundido. 21. Sí, así es. Cada tanto una primera vez. Buscas una calle oscura, la puerta metálica de un taller, un rincón abandonado, un lote al que te metes por un agujero. Te acunclillas, los pantalones sobre los tobillos, arriba de tu cabeza un cielo que en vez de estrellas pareciera lleno de agujeros por donde miran ojos voyeristas, mientras te cagas para siempre en la vergüenza, en las formas, en la cara ya lejana de eso que llaman humanidad. Eres una bestia desamparada, y de bestia son tus ojos cuando buscas los del hombre que se acerca por la acera, como para parecer humano. Una bestia vencida que suplica, que alarga la mano tímidamente, que no encuentra las palabras adecuadas, porque, ¿qué se explica? Mientras el otro evade la mirada, se retira inconscientemente, si acaso alarga también una mano compasiva. Una bestia que pelea por un cartón, una cobija, un par de zapatos, porque de repente los objetos se llenan de un valor monstruoso, el de la supervivencia. Un hombre, en fin, que hurga, escarba, desecha, que se rasca, se transforma, se llena de raspaduras, de heridas, de caries, y que sobre todo busca cómo anestesiar el terror, cómo desterrar el hambre, cómo hacerse de piedra, de algodón, de humo, cómo volverse larva y hundirse en las alcantarillas y en las nieblas de su cerebro, donde antes hubo música y amor y bellas palabras. 22. Supe entonces que debí ir más lejos. Apreté los ojos e hice que mi piel de erizo, llena de cicatrices ganadas a la intemperie, se fuera haciendo cada vez más suave y también más blando mi interior. Imaginé mis órganos sanos, libres de enfermedad, cuidadosamente ajustados dentro de mí como en las imágenes de los libros de anatomía. Vi mi hígado azul tornasolado, mi intestino enroscado. Imaginé los 2 lóbulos de mi cerebro. Enseguida recorrí con la mente mis pies, mis piernas, mis muslos dorados. Me acaricié el pubis, pasé las yemas de mis dedos por los labios de mi vagina. Me detuve en mi ombligo, rugoso como una concha de almeja, y acaricié mis pechos, pequeños y muy blancos, y mis brazos apretados de jugadora de básquet. Repetí como un mantra mi nombre para sentir la verdad de mi metamorfosis, como arrullándome. Elena, Elena, Elena. Entonces saqué mi cabeza de entre la colcha tratando de ver algo en la oscuridad, de mirarme las manos. Es que no se ve nada, jueputa, pero no grité. No es para tanto. Al fin y al cabo, la luz se iba mínimo 2 veces durante las vacaciones. Entonces llamé primero en voz baja, Gabriel, luego un poco más alto, impaciente, Gabriel, ayúdame con la lámpara. Sí, ahí estaba mi hermano, ahí con la linterna en la mano y esa cara suya, siempre un poco desganada, abriendo el closet, estirando la mano hasta el rincón donde sabe que se guarda la lámpara Coleman, sacando también el tarro metálico donde guardábamos la gasolina. Veo entre sombras cómo destapa el tanquecito, empuja el émbolo, mientras yo aparto la cobija, esa horrorosa con un tigre pintado que no sé quién pudo comprar, que él lo verá. Y sentada al borde de la cama giro las piernas hasta tocar el suelo y tropezar con el pocillo de café. Mierda, que se riega en el piso y me empapa las medias. Me doblo y me las empiezo a quitar con asco. El pegote de café azucarado se me mete entre los dedos mientras oigo el sonido del émbolo y veo, como sin querer, una última imagen. Gabriel que sostiene la lámpara de la manija, que la inclina y se agacha de medio lado para ver mejor en la oscuridad, que la endereza y bombea mientras enciende la cerilla y se burla. Burra del desastre que he hecho. Entonces oigo el estallido, el grito, y antes de que la bola de fuego haga el arco y caiga sobre la cobija y se vuelva llamarada en el tigre amarillo y suba por mi pijama lanuda y por mi pelo, veo sus manos como las teas de un
predigitador en un juego de magia. Vi a Elena gritando, vi a Elena que se revolcaba sobre las baldosas. Me vi a mí mismo azotándola con la almohada, a mi papá parado en la puerta con los ojos desorbitados y una toalla en la mano. Y entonces, sí, empecé a oír mis latidos, el resuello de mi garganta, el ruido de las olas del mar donde jugábamos mientras mi mamá, rubia y esbelta y dura como un maniquí, se asoleaba en la orilla, embadurnada con un aceite de coco que estuvo asociado siempre a nuestras vacaciones. Y en ese mar me zambullí, sintiendo su sal en el paladar, su amargor en los labios, el sabor de las lágrimas que nunca antes pude derramar. Perdón, repetí como un mantra. Perdón, perdón, hundiendo la cara entre la almohada, a sabiendas de que mis palabras no llegaban a ninguna parte, de que se perdían en la noche vacía. 23. Terminé cuando estaba ya anocheciendo y me sentí feliz con el resultado. Entonces traje el whisky. Como aquella vez en aquel hotel perdido, el primer trago me pareció áspero, quemante. Pero me dio aliento para escribir estas últimas páginas. Mientras lo hago he empezado a sentir sobre mi espalda el peso de una mirada. No es la de Jonathan, no es la de los fantasmas de mis paranoias. Es, estoy casi seguro, la mirada amorosa de esa presencia que vuelve de tanto en tanto desde que recuerdo y que me seguirá, estoy seguro, como una sombra protectora cuando me anime a salir por esa puerta.